Tu mente está buscando todo el rato el equilibrio, aunque a veces parezca justo lo contrario. Tu cuerpo hace lo mismo. El proceso se llama homeostasis, que es la regulación de todos los parámetros dentro de tu sistema para que se mantengan dentro de un rango estable. A nivel psíquico también existe esta homeostasis. Nuestro sistema interno está todo el rato intentando mantenernos en el centro y lo más equilibrados posible, lo más a salvo. Por eso cuando tendemos hacia un extremo, aparece el contrario para equilibrarlo. Por ejemplo, si estás trabajando sin parar, exigiéndote más y más, va a aparecer el extremo que puede ser el colapso, la evitación o algún tipo de adicción. Por eso el cambio que buscamos necesita una mirada sistémica. Ya no se trata de tengo un patrón, tengo una adicción, tengo un problema que necesito eliminar, sino de entender por qué está, qué es lo que hay debajo, qué es lo que hace que necesite compensar. Muchas veces atacamos nuestros patrones adictivos o evitativos con disciplina, con fuerza de voluntad. Nos decimos que tenemos que esforzarnos más, que tenemos que hacerlo mejor, pero esto no funciona a la larga y solo nos desgasta. Y es que no podemos abordar únicamente una parte del problema, por ejemplo, una adicción, sin entender también su contrario, que puede ser el estrés y la autoexigencia, y sobre todo ver qué es lo que hay debajo, que ambas estrategias están protegiendo, que esto lo veremos más adelante en el vídeo. En IFS, Internal Family Systems, vemos estas dos reacciones, estas estrategias, como partes de un sistema, partes de nuestro sistema, que están buscando el equilibrio y el bienestar global. Este es el tercer vídeo de la serie sobre IFS, Internal Family Systems, y en él quiero que volvamos a los protectores y los veamos más en profundo, más en profundidad, para entenderlos no como partes aisladas, sino como miembros de una red, de un ecosistema. Porque lo cierto es que no podemos tocar una parte sin alterar el conjunto. Nuestra mente es una ecología delicada en la que cada parte tiene una función y si intentamos trabajar sobre ella de forma lineal, vamos a toparnos con resistencia e incluso con consecuencias negativas. Sin embargo, cuando entendemos este ecosistema, cuando comprendemos y honramos el papel que cumple cada una de estas partes, entonces sí, el cambio que buscas sí que puede sostenerse en el tiempo y puede transformar tu vida. Si no has visto los vídeos anteriores de esta serie, tienes el enlace en la descripción. Te recomiendo que los veas para que lo puedas seguir más fácilmente. Sin embargo, también voy a repetir algunos conceptos clave aquí para que puedas seguirme sin problemas. Soy Marta Tornero y en este vídeo vamos a ver qué dos tipos de protectores hay, cómo se relacionan entre sí y te voy a proponer un ejercicio para que empieces a mapear tu propio sistema. Vamos allá. Empecemos por definir un poco a los protectores. Hemos visto que los protectores son defensas, mecanismos que surgen en respuesta a un trauma, una herida de apego en la infancia, un patrón heredado de la familia o incluso una carga a nivel social. Algo muy importante que tienes que tener en cuenta es que los protectores no nacen con esa función que tienen ahora. No han sido siempre esa parte adictiva, digamos, sino que son reclutados para realizar esa función. Por ejemplo, una parte sana que es amable y le gusta servir a los demás y ayudar, puede convertirse en esa parte complaciente que intenta suplir las necesidades de todo el mundo, pero no las suyas propias. O una parte que tiene mucho sentido del humor puede utilizar ese humor para evitar conversaciones difíciles o para mantener en equilibrio y armonía a la familia. O esa parte amante de las cosas bien hechas, que todo lo quiere hermoso y bello, puede convertirse en ese terrible crítico interior que te empuja a hacerlo todo perfecto o si no, no vale. Las partes no son lo que parecen. Los protectores no son en esencia esa función que están realizando ahora. De hecho, cuando los liberamos de sus cargas, cuando ya no necesitan hacer eso que están haciendo, vamos a ver que traen muchos regalos para el sistema. Cuando sanamos, no solo nos liberamos de esos patrones negativos, sino que también recuperamos las capacidades positivas que había detrás de ellos. Pues esta amabilidad, este sentido del humor, esta atención al detalle y mimo por las cosas bien hechas, son lo que recuperan nuestros protectores cuando ya no tienen que tener esos roles tan extremos. Esto a lo mejor te puede ayudar a sentir empatía por esos protectores y en lugar de pensar en ellos como una parte que tienes que eliminar, puedes pensar que es una parte que ha tomado un trabajo difícil y que no le gusta, pero que siente que es necesario para proteger a tu sistema. Estos protectores son como civiles que han tenido que convertirse en soldados e ir a la guerra
y mientras haya un peligro, mientras ellos crean que tienen que defenderte, no van a relajarse y soltar las armas. ¿Y qué es lo que necesitan defender? ¿Qué es eso que necesita la protección de estos protectores? Bueno, son partes más tiernas, vulnerables dentro de nosotros, que están más ocultos, en capas más profundas. En algunas corrientes lo llaman el niño interior, en IFES lo llaman el exiliado. En realidad no es un exiliado, sino varios de ellos, igual como los protectores. Y vamos a ver más sobre estos exiliados en próximos vídeos. Pero por ahora simplemente quiero que recuerdes que los protectores no pueden relajarse mientras haya algo tierno y vulnerable dentro de nosotros, y eso tenemos que respetarlo. En última instancia, esta protección se la vas a tener que dar tú, desde tu yo adulto, desde tu self, pero hasta que llegue ese momento lo que vas a necesitar es ir creando confianza dentro de tu sistema para que puedan relajarse en ti y permitir que accedas a él. Pero por ahora el trabajo interior va a consistir en ir a conocer a esos protectores, a todos los protectores relacionados con él o los exiliados de este tema concreto, conflicto que tienes en estos momentos. Porque volviendo a la mirada sistémica de la que te hablaba al principio del vídeo, cuando vas dentro, cuando empiezas a hacer el trabajo interior, vas a descubrir que no hay un solo protector y un exiliado debajo, sino toda una constelación, un grupo de partes que envuelven a eso tan valioso, tan preciado para ti, que necesitan proteger. Lo más habitual haciendo el trabajo interior es eso, que encuentres un grupo, una constelación de partes. A mí me gusta imaginarlo como las pepitas de una granada. Sabes que una granada tiene como un racimito de pepitas muy pegaditas entre sí, separadas de otros racimillos por membranas. Yo me imagino la separación entre estos sistemas, como subsistemas dentro de ti, de esta manera. Entonces, para cada tema, punto conflictivo, patrón, incluso para cada exiliado oculto, hay todo un racimillo de pepitas que dependen de él, que lo protegen, que lo aíslan. Pero una diferencia clave con esta imagen de la granada es que este racimo de partes no está contento de estar agrupado y juntos, sino que está más bien en tensión, separado, con ideas muy opuestas sobre cómo tienes que vivir la vida, qué tienes que hacer para resolver este problema o al menos evitar el dolor. Y a esta tensión en IFES lo llaman polarización. Dos partes están polarizadas cuando sus estrategias para proteger al sistema son muy diferentes, incluso opuestas, y luchan entre sí. Y cuanto más fuerte es la polarización, más entras en bucles en tu día a día y más atrapado puedes sentirte. Pero todo esto sé que es un poco difícil de ver si no tienes un ejemplo, así que te voy a dar el de un antiguo cliente que vino a trabajar un problema con la rabia. Le voy a llamar Juan para este ejemplo. Cuando empezamos, Juan conectó con su sistema interior. Lo que apareció primero fue un protector muy fuerte que estaba liderando su sistema, no fue la rabia. Este protector era un excelente trabajador, incansable, muy cumplido, todo lo llevaba a la perfección, era muy exigente, tanto con Juan como con otras personas. Y esto Juan muchas veces lo llevaba bien porque también le ayudaba a tener éxito en la vida, pero otras veces se sentía exprimido y agotado. Pero esta parte exigente no podía relajarse y dejar que Juan descansara, porque si lo hacía temía que otra parte tomara el control. Esta otra parte, a la que temía la parte exigente, había hecho que en el pasado Juan fumara mucha marihuana. Y Juan había superado esta adicción, había conseguido dejarla a un lado, pero la parte había conseguido otra manera de cumplir la misma función, en este caso con los videojuegos. Así que ahora, cuando Juan estaba saturado de tanto trabajar, aparecía esta otra parte adictiva para ponerlo delante del ordenador y hacer que pasara horas y horas y desconectara de sus obligaciones. Este es un ejemplo típico de polarización entre una parte directiva o manager y una parte bombera. Los managers actúan de forma preventiva, intentando controlar nuestra vida al milímetro para evitar exponernos a situaciones que puedan reactivar un dolor antiguo. En el caso de Juan, este manager lo que le hacía era trabajar sin descanso para sentir que es validado, que es valioso, para no sentir lo que había debajo, ese sentimiento de inferioridad y de falta de valía. Spoiler, esta estrategia a largo plazo no funciona, el dolor sigue estando ahí. El otro tipo de protector es el bombero. Richard Schwartz los llamó así porque son partes que acuden de forma reactiva en momentos de crisis, echan abajo la puerta, manguera en mano
y corren a rescatarnos sin importar lo que rompan o destrocen por el camino. La mayoría de conductas adictivas vienen de bomberos. Su trabajo es aliviar el dolor y traer de nuevo paz al sistema sin importar las consecuencias. La tragedia de los bomberos es que solemos atacarles a ellos, dándoles más fuerza a nuestros managers, con más rigidez, más disciplina, en lugar de abordar esas llamas, ese fuego que nos está consumiendo por dentro. En el caso de Juan, años atrás, él aprendió a controlar los impulsos de su bombero y por eso consiguió dejar la marihuana, pero el bombero no desaparece sin más, no mientras haya algo que proteger. Por eso tomó otro tipo de adicción más fácil, con menos consecuencias, pero una adicción al fin y al cabo. Pero recordarás que Juan no había venido a terapia por su adicción a los videojuegos, sino por la rabia. Entonces, ¿de dónde venía esto? Pues la rabia era un tercer protector, un bombero. Y es que solemos acudir a terapia cuando los bomberos nos desbordan. Porque cuando los managers lideran nuestro sistema, nuestra vida puede ir aparentemente bien, tener éxito incluso, aunque haya de fondo un estrés, una ansiedad, un agotamiento. Y lo que vimos con este tercer protector de Juan, con la rabia, es que acudía cuando las personas a su alrededor no reconocían el sacrificio que estaba haciendo, trabajando tanto, tan duro por el sistema. Después de varias sesiones, conociendo mejor a sus protectores, vimos que debajo había una parte muy tierna y muy sensible que sentía que si no producía no valía nada. Y esto es algo que resuena con un montón de personas, ¿verdad? No es una carga simplemente personal de Juan o familiar, sino también una carga muy grande a nivel social. Pues esta parte de Juan, con esta carga, necesitaba la validación constante de su jefe y de sus compañeros. Y aún así tampoco el dolor llegaba a desaparecer completamente. El dolor no disminuía por mucho que le alabaran y le dieran palmaditas en la espalda. Y esto es algo que sucede a menudo cuando intentamos que algo de fuera llene un vacío que está dentro. Y al ver esto, todo cobraba sentido. Cada protector estaba intentando ayudar a esta parte de una manera distinta. El protector exigente estaba haciendo que trabajara mucho para que le reconocieran el trabajo. La parte adictiva estaba compensando toda esta exigencia y aliviando el dolor. Y la parte rabiosa se activaba cuando veía que ahí fuera no estaban viendo todo lo que él estaba haciendo. Y cuando hacemos el trabajo interior, no intentamos eliminar estas partes ni reprimir a unas a favor de otras, ni forzarlas a que cambien. Estamos intentando ver qué hay debajo. Lo que hacemos al trabajar con estas partes protectoras es escucharlas, entenderlas, ir ganándonos su confianza para que puedan dejarnos espacio, dejar acceso a las partes a las que protegen y que nuestro self lidere el sistema. Y quiero acabar el vídeo, como siempre, con una propuesta, con un ejercicio para que conozcas mejor a tus partes. En este caso es un ejercicio complementario al que hicimos en el primer vídeo, en el que íbamos a profundizar en un protector. Ahora lo que quiero es que veamos un mapa de partes, ese racimillo de pepitas de la granada. Para empezar este mapa de partes, vamos a ir a un espacio cómodo, íntimo, seguro, en el que estés sin distracciones, tengas por delante media hora o una hora y tengas también un boli y una libreta que te ayuden a enfocarte y si tienes inclinaciones artísticas, materiales para dibujar. Para entrar dentro empezamos cerrando los ojos y viendo qué imágenes, qué sensaciones, qué pensamientos, qué hay dentro de nosotros que está llamando nuestra atención. Cuando lo tengas, lo describes o lo dibujas o lo garabateas en tu libreta. Permaneces con esa parte un tiempo, llevando la atención a la parte del cuerpo donde haya surgido este pensamiento, esta emoción o sensación y observas si la parte tiene algo que decirte, que puede ser en forma de palabras, imágenes, otras sensaciones y lo puedes anotar también en tu libreta. Y naturalmente tu atención va a fluir hacia otras partes del cuerpo, otras sensaciones y emociones que percibes que tienen una cualidad diferente, que no son como esta primera parte. A lo mejor la primera parte era una tensión generalizada y la segunda la notas más como un cansancio. No te preocupes si al principio no sabes muy bien si es una parte, si son dos, son tres. Este mapa de partes no pretende ser un examen, sino es una exploración. Y pues al principio cuesta, te puedes confundir, puede haber mucho ruido mental o a lo mejor incluso silencio absoluto, sepulcral, y está bien. Esto también es parte de esta exploración.
Así que paciencia y anota lo que surja sin darle muchas vueltas. El momento para darle vueltas, si quieres, para ponerle mente, puede ser después, al finalizar el ejercicio, cuando revises este mapa. Vale, si ha aparecido una segunda parte, si has percibido algo diferente a esto primero que notaste, ahora permaneces con esta otra y haces el mismo proceso. Miras a ver si sientes algo en el cuerpo, si te viene alguna emoción, alguna imagen, algún pensamiento, y lo anotas también en tu libreta. Y también puedes incluso observar si hay alguna relación con esa parte primera, si hay simpatía y afinidad o por el contrario están en oposición y lucha. Y haces esto durante un rato, anotando todo lo que viene en tu mapa y recordando que no hay error posible, todos son percepciones y todo es válido. Y además los mapas internos son cambiables, son flexibles. A lo mejor lo que mapeas hoy es diferente de lo que vas a mapear mañana y esto está perfectamente bien, es totalmente natural. Lo único que debes tener en cuenta es que si al hacer esta exploración ha aparecido alguna parte que sientes más tierna o más vulnerable, que hay cierta inquietud de ir ahí, eso es probablemente que sea un exiliado y lo más recomendable es que no vayas ahí directamente. Es buena señal, es muy positivo que tu sistema, que tus protectores te hayan dejado ver un poquito eso, pero ir directamente al exiliado sin tener su permiso puede abrumarte emocionalmente. Y lo mejor es que vayas, como suelo decir, a la velocidad de la confianza. Sigues haciendo este mapa durante el ratito que tengas o hasta que percibes que ya no hay nada más. Y a lo mejor puedes retomarlo en un futuro, ver si aparecen más partes o se dibujan, se perfilan mejor las que ya habían aparecido. Y este mapa, además de darte claridad sobre un conflicto o un tema en concreto, lo puedes utilizar para más adelante ir a uno de esos protectores, de esas partes que hayan aparecido y profundizar un poco más en ella. Porque recuerda que lo que buscamos es ir construyendo confianza con esos protectores para que, llegado el momento, nos permitan ir a esas partes más vulnerables y rescatarlas y reintegrarlas en nuestro sistema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora ya sabes por qué cambiar algo en tu sistema requiere tanta delicadeza y tanta paciencia, porque nuestra psique funciona igual que nuestro cuerpo buscando ese equilibrio, esa homeostasis, y si intentamos hacer un acercamiento demasiado abrupto y lineal, vamos a desestabilizarnos y nuestro sistema va a intentar compensar con lo contrario. Por eso tenemos que ir poco a poco y teniendo en cuenta a todas las partes que hay involucradas en un problema en concreto, en vez de intentar atacar solo a una de ellas, como el bombero que solo está intentando apagar un fuego. Y para empezar a atender a ese fuego, en el siguiente vídeo quiero empezar a hablarte de los exiliados, que son esas partes vulnerables que hay debajo. Y veremos, como siempre también, un ejercicio para que puedas tener una toma de contacto segura con uno de ellos. Así que si quieres recibir el siguiente vídeo y que sigamos explorando juntos, puedes suscribirte a este canal aquí en YouTube o seguirme también en mi newsletter en Substack, donde estoy compartiendo también historias de sanación para inspirarte en tu propio camino. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.